Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía y listos para sumergirnos en un mundo de dramas adolescentes, romances prohibidos y secretos que te robarán el aliento. Porque hoy vamos a explorar juntos una joya oculta de la televisión turca que, se los prometo, los va a tener pegados a la pantalla desde el primer minuto. Prepárense porque vamos a hablar de una serie que combina la intensidad del amor juvenil con el misterio de vidas entrelazadas, todo aderezado con esa pizca de drama turco que tanto nos gusta. Si son como yo y aman las historias que te hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden de nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Hoy quiero presentarles una serie turca que me tiene obsesionada, Aşk 101. Sé que hay muchísimas series turcas por ahí, algunas más conocidas que otras, pero esta en particular tiene algo especial. No es solo un drama adolescente más, es una historia sobre la amistad, el amor, la autoaceptación y la búsqueda de un lugar en el mundo. Y por supuesto tiene mucho drama. La historia se centra en un grupo de 5 estudiantes inadaptados, Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, sus propios sueños y sus propias razones para sentirse fuera de lugar. Son los típicos marginados del instituto, esos que siempre están metidos en problemas y que parecen no encajar en ningún lado. Imaginen a esos personajes que vemos en las películas americanas de los 80, pero con el toque y la sensibilidad turca que los hace aún más entrañables. Son la oveja negra de su colegio, constantemente al borde de la expulsión por sus travesuras y su rebeldía, pero en el fondo, solo buscan un lugar donde pertenecer. El problema es que están a punto de ser expulsados del colegio. Su única esperanza es convencer a su querida profesora Burcu de que se quede en la ciudad. Burcu es una profesora joven, idealista y muy diferente al resto del profesorado. Ella cree en ellos, ve su potencial y está dispuesta a luchar por ellos. Es el faro de esperanza en medio de la tormenta que representan sus vidas. Burcu es esa profesora que todos quisiéramos tener, que te escucha, te entiende y te impulsa a ser mejor. El plan de los chicos es hacer que Burcu se enamore y se quede. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, seamos honestos, ¿qué adolescente no ha intentado emparejar a sus profesores? Es un clásico, pero en Aşk 101 lo llevan a otro nivel. Para llevar a cabo su plan, los chicos deciden emparejar a Burcu con un nuevo profesor de baloncesto, Kemal. Kemal es un hombre reservado con un pasado misterioso y una actitud distante. Es el polo opuesto de Burcu, pero dicen que los opuestos se atraen, ¿no? Pero como suele pasar en este tipo de historias, las cosas no salen exactamente como lo planeado. El plan se complica, surgen imprevistos y las emociones se desbordan. En el proceso de intentar juntar a Burcu y Kemal, los chicos empiezan a conocerse mejor entre ellos, a entenderse y a apoyarse mutuamente. Y por supuesto a enamorarse. Porque, ¿qué sería de un drama adolescente sin un poco de romance? Lo que empieza como un simple plan para evitar la expulsión, se convierte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cada uno de los personajes tiene que enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias inseguridades y a sus propios demonios. Y en el camino, descubren el poder de la amistad y del amor verdadero. Descubren que a pesar de sus diferencias y sus problemas, se necesitan el uno al otro para salir adelante. Es una lección valiosa sobre la importancia de la conexión humana y el apoyo incondicional. Pero no todo es romance y drama adolescente. Aşk 101 también aborda temas importantes como la presión social, la discriminación, la salud mental y la importancia de la educación. La serie te hace reflexionar sobre el sistema educativo, sobre las expectativas que la sociedad tiene sobre los jóvenes y sobre la importancia de seguir tus propios sueños, aunque parezcan imposibles. Te hace cuestionar si realmente estamos escuchando a nuestros jóvenes, si les estamos dando las herramientas que necesitan para construir un futuro mejor. Uno de los aspectos que más me gusta de esta serie es la complejidad de los personajes. No son los típicos personajes unidimensionales que vemos en muchos dramas adolescentes.
Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones, sus propias contradicciones y sus propios secretos. Son personajes redondos con sus luces y sus sombras, que evolucionan a lo largo de la serie. Te encariñas con ellos, sufres con ellos y celebras sus victorias. Por ejemplo, tenemos a Eda, la chica rebelde y decidida que siempre está dispuesta a luchar por lo que cree. Pero detrás de esa fachada de dureza, se esconde una chica vulnerable y sensible que solo quiere ser aceptada. Eda es la líder del grupo, la que siempre tiene una respuesta para todo, pero en el fondo, también necesita que la protejan. Luego tenemos a Osman, el chico tímido e inseguro que se esconde detrás de su inteligencia y su sarcasmo. Osman tiene un gran corazón, pero le cuesta mucho abrirse a los demás. Él es el cerebro del grupo, el que siempre tiene las mejores ideas, pero le falta confianza en sí mismo. Sinan es el chico popular y atractivo que parece tenerlo todo. Pero por dentro está vacío y perdido. Sinan lucha con la depresión y con la falta de propósito en su vida. Es el galán, el que todas las chicas quieren, pero por dentro está sufriendo en silencio. Kerem es el chico problemático y agresivo que siempre está metido en peleas. Pero en realidad es un chico sensible y leal que solo quiere proteger a sus amigos. Es el músculo del grupo el que siempre está dispuesto a defender a sus amigos, pero en el fondo, es un chico con un gran corazón. Y finalmente tenemos a Ik, la chica inteligente y ambiciosa que sueña con ir a la universidad y cambiar el mundo. Pero tiene que lidiar con las expectativas de su familia y con la presión de tener que ser perfecta. Es la cerebrito del grupo, la que siempre saca las mejores notas, pero tiene que luchar contra la presión de ser la hija perfecta. La dinámica entre estos 5 personajes es lo que hace que Ask 101 sea tan especial. Son un grupo de amigos muy diferentes entre sí, pero se complementan y se apoyan mutuamente. Juntos forman una familia, un refugio donde pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Es una amistad genuina, que trasciende las diferencias y los problemas. Además de la historia principal, Ask 101 tiene varias subtramas que te mantienen enganchado a la pantalla. Hay romances secretos, triángulos amorosos, conflictos familiares y secretos del pasado que salen a la luz. Nunca hay un momento aburrido en esta serie. Cada episodio te deja con ganas de más, con la necesidad de saber qué va a pasar después. La serie también destaca por su excelente banda sonora. La música es muy importante en Ask 101 y ayuda a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Hay canciones que te hacen sentir feliz, canciones que te hacen sentir triste y canciones que te hacen sentir nostálgico. La banda sonora es una joya que complementa perfectamente la historia. Te sumerge aún más en las emociones de los personajes y te hace sentir parte de su mundo. Visualmente la serie es muy atractiva. La fotografía es cuidada, los colores son vibrantes y los escenarios son muy bonitos. Estambul es una ciudad preciosa y Ask 101 la muestra en todo su esplendor. Te enamoras de la ciudad, de sus calles, de sus paisajes. La serie te transporta a Estambul y te hace sentir como si estuvieras ahí, viviendo la historia con los personajes. Pero más allá de la estética y la trama, lo que realmente me conecta con Ask 101 es su mensaje. Es una serie que celebra la diversidad, la inclusión y la autenticidad. Te anima a ser tú mismo, a no tener miedo de mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Te recuerda que no estás solo, que siempre hay alguien que te entiende y te apoya. En resumen, Ask 101 es una serie turca que te atrapa desde el primer minuto. Es una historia sobre la amistad, el amor, la autoaceptación y la búsqueda de un lugar en el mundo. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar. Si están buscando una serie que los haga sentir, que los haga pensar y que los haga conectar con los personajes, entonces Ask 101 es para ustedes. Y hablando de sentir, de conectar y de reflexionar, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Ya conocían esta serie? ¿Les llama la atención? ¿Cuáles son sus dramas turcos favoritos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les parecen los personajes? ¿Con cuál se identifican más? ¿Qué escenas les han gustado más? Cuéntenme todo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación de hoy. Recuerden que Ask 101 es una serie que vale la pena ver, que los va a sorprender y que los va a dejar con ganas de más.
Es una serie que se queda contigo, que te hace pensar en ella incluso después de haberla terminado de ver. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya servido para descubrir una nueva serie turca. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y espero que sigan disfrutando de mi contenido. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció Ask 101 o qué otras series turcas me recomiendan. Me encanta leerlos. Sus recomendaciones son siempre bienvenidas y me ayudan a descubrir nuevas joyas televisivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también descubran esta joya turca y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.